Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga mucho más. Wow, esa alabanza poderosa de Reverdecerá, de verdad que a mí me estremeció. Muy bonita alabanza. ¿Y cuántos están dispuestos en esta noche a reverdecer con esta palabra que yo les traigo en esta noche? Antes de yo pensar en congregarme aquí, ya yo tenía un mensaje para esta iglesia. Miren cómo es Dios. Yo no tenía ni en mente que la pastora me diera la oportunidad de predicar aquí. Y un día como que dije, voy a terminar el mensaje que Dios me dio, por si algún día la pastora me dice, mira, Melissa, es tu tiempo ahora, para que ustedes vean cómo es Dios. Y hoy vamos a estar hablando de la esclavitud a la libertad. Y si me quieren acompañar, vamos a ir a Éxodo 16:3. Amén. Con un amén comenzamos, hermano. Aleluya. Dice la palabra en Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis secado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Ustedes saben que Satanás, el Señor lo reprende en esta hora, a veces te retiene en cosas materiales y te da en abundancia esas cosas que son para el mundo lujosas, mas sin embargo te mantiene desnutrido en la fe. A veces cuando estábamos en el mundo, estábamos tan distraídos con cosas que pensábamos que a nosotros nos hacían feliz, pero realmente esa felicidad temporera es una felicidad que nos mantiene alejados de la fe y del propósito de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué te mantiene lejos del propósito de Dios? Engañándote con vanidades, con lujos, con tristeza disfrazada de felicidad, depresión disfrazada en risa, sí, porque a veces hay personas que ríen y tú dices, wow, qué risa más contagiosa, pero tú no sabes que cuando entra a su habitación esa persona lo que hace es llorar y llorar en el silencio, porque Satanás, el Señor lo reprenda, hace que al frente de las personas aparente una felicidad que es falsa, porque esas son las cosas que te provee el mundo, una felicidad temporera. Amén. Y alimentos que te da Satanás en abundancia, pero que no llenan tu hambre ni tu sed espiritual. Cuando estamos en el mundo, creemos que nos estamos alimentando bien, porque no conocemos el amor de Cristo ni lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mas, sin embargo, mientras más alimentamos nuestra carne, nuestro espíritu está, desvaneciendo, está desnutrido, porque necesita algo que nosotros desconocemos. Y no es hasta que llegamos a los pies de Cristo que entendemos que no nos estábamos alimentando la carne, pero no nuestro espíritu. Por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro. Y, por ejemplo, ustedes ven esas cadenitas que a veces uno se quiere poner, que tienen un pañito de oro, y uno aparenta que uno tiene una joya carísima, una joya finísima. Así son los engaños de Satanás. Que ante el mundo, tú te ves como si tú estuvieras cargando, yo tengo una cadena de 14 quilates, pero realmente lo que tienes es un pañito de oro. Y cuando tú te la pones, no hace más que tener contacto esa cadena con agua y se pone negra y se pone oscura. Así son las cosas de Satanás. Brillan, pero tienen una oscuridad que solamente el que tiene discernimiento de Dios puede darse cuenta cuando una persona cree que va caminando brillando y lo que va es un camino oscuro. Señor. Mucho lujo ante el mundo, pero luego todo se va tornando oscuro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que el mundo manche lo que Dios ya limpió o lo que Dios quiere limpiar en ti?
Dice la palabra que el dueño del oro y la plata es Dios. Y yo no sé cuántos lo creen esta noche. Entonces escuchen esto, si Dios es el dueño del oro y la plata, nosotros somos hijos del dueño. Amén. Pero a veces pasa algo, los hijos del dueño y la plata terminan yendo a la joyería de ahí de la esquina, porque no saben el valor, no saben lo que es, lo heredero, lo que heredan. Van a consultar, a probar, a ver si el brillo que papá puso en ello es genuino o si solo es un mañito de oro. Ay, Jehová, mi alma te adora. ¿Tú crees que cuando Dios te lleva a las aguas es solo un bañito de agua nada más que tú te estás dando con tu vas? No, es mucho más que eso. Porque el valor de esas aguas y lo que Dios quiere hacer contigo no se puede calcular. Sí, porque hay gente que quiere hacerte creer que lo que Dios puso en ti no es real. Pero lo que Dios hizo contigo cuando te llevó en las aguas es algo que nadie puede calcular ni imaginar. Y la gente quiere hacerte creer que tú diste ese paso, quizás a veces hasta por darlo, y mira, Dios no la va a usar, esa muchacha va un domingo sí, otro no, Dios no tiene propósito con ella, pero es que tú no sabes el propósito de Dios con cada una de las personas que están aquí sentadas en esta noche. Amén. Porque lo que Dios hace sobrepasa todo entendimiento. Alejémonos de todo lo que contamina y ensucia nuestro espíritu. Comienza a embellecer tu espíritu y no la carne. Dios no ve lo que traes por fuera, sino lo que llevas en tu corazón. Ustedes sabían que hay personas que lo que llevan en su corazón, porque ha sido tanto el engaño y las ataduras del enemigo, los años de esclavitud de Satanás cuando uno estaba en el mundo, que uno hasta perdió la identidad. Pero dile en esta noche, mentira del diablo, porque Dios me dio identidad. Cuando Dios me encontró y me sacó del desierto, así como sacó los israelitas de Egipto, así Dios nos rescató a nosotros del mundo. Y a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y a la primera prueba y en el primer desierto que nos hace pasar Dios, decimos, ay, pero yo creo que allá yo estaba mejor. Como los israelitas que se quejaron y querían regresar para atrás. Amén. Y yo quiero que tú entiendas en esta noche que Dios te dio identidad, que ante el mundo te llamaba de una manera, pero cuando Dios te levantó, Él cambió tu nombre y cambió tu identidad. Por eso yo no necesito, ir a consultar o a chequear si el brillo que me dio papá es genuino. Porque si tú conoces que tu padre es el oro del dueño y la plata, tú no tienes que ir a verificar y a saber si lo que Dios puso en ti es real y lo que Dios quiere hacer contigo es real. El mundo te puso etiquetas, pero Dios te dio una identidad. Y yo quiero que en esta noche ustedes escuchen. Tengan cuidado, porque si Dios te puso identidad y el mundo te puso etiqueta, cuando Dios nos da una identidad, ¿qué es lo que hace Satanás? Empieza a llamarnos por nuestros pecados pasados. Y a veces olvidamos que Dios nos dio una identidad. Y empieza la gente a dejarse usar y a decir, mentirosa, yo te veía antes en la discoteca. Mentiroso, yo te veía antes haciendo esto, pero tú tienes que pararte y decirle mentira, diablo, porque es que ya yo tengo una identidad. Yo no conozco a esa persona que yo era antes. Gracias, Señor. Aléjate del que te habla bonito y por dentro tiene el espíritu lleno de gusanos. Porque su alimento espiritual está podrido. Hay personas caminando que si tú no tienes discernimiento de Dios, a la primera que te hablan bonito, tú crees que lo que cargan es una unción, pero están alimentando la carne y no el espíritu. Cuidémonos del desorden. Dice la palabra, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Comienza
hacer una limpieza profunda en tu hogar, en tu espíritu, quitando todo lo que no edifica. Así como nosotros, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos clasificamos la basura con el plástico, esto y lo otro, pues así tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. Lo que no nos edifica, por un lado de una vez y no mezclarlo. Asimismo, lo que no te permite avanzar con Dios, hay que alejarlo. Lo que no te edifica y lo que no te agrada y te aleja de su propósito. Dice la palabra que los israelitas se quejaron mucho en el desierto. Se quejaron por hambre, se quejaron por el agua y se estaban quejando constantemente. Aunque Dios los había liberado, el pueblo tenía una mentalidad todavía de esclavitud y murmuraban. A veces Dios nos saca del mundo, pero tenemos que sacar el mundo de nuestra mente también. Porque si no sacamos el mundo de nuestra mente y el pasado y el que, por ejemplo, Dios te sacó y te liberó, ya no eres esclavo de Satanás, ahora eres hijo de Dios. Y entonces viene una amiguita y te dice, ¿te acuerdas cuando íbamos para la discoteca? No, no te dejes engañar, son cosas que te quieren entrar a la mente para que tú sigas atado mentalmente al mundo en el que tú estabas antes. Ahora tú tienes que escuchar personas que te hablen de palabra de Dios, cosas que te impulsen a buscar de Dios. Amén. Hay personas que están conscientes de dónde Dios los sacó, pero siguen teniendo pensamientos y ataduras con el pasado. ¿Tú sabías que hasta guardar rencor por el daño que te hayan causado te mantienes atado a esa vida donde Satanás te tenía esclavizado? Sí, porque a veces estamos equivocados y creemos de que si dimos un paso y ahora estamos, ¿verdad?, en los caminos de Dios y me bauticé y me voy en gloria, pero la primera que me acuerdo de lo que me hicieron en el pasado, me entra un rencor. No, hermano, eso hay que cancelarlo de una vez. De una vez, aquí no hay rencor, yo estoy en paz con todo el mundo. El que me hizo daño, yo ni me acuerdo de lo que me hicieron. Amén. Y de alguna manera tu cuerpo físicamente que no esté atado, que tu cuerpo no esté atado, pero tu espíritu y tu mente sí. Yo les quiero contar un pequeño testimonio de cómo Dios me enseñó a perdonar. Cuando Dios me comenzó a llamar, yo tenía una guerra espiritual, yo tenía una guerra con todo el mundo, hermano. Realmente el que me ve ahora dice, wow, Dios hizo algo en ti, que no vemos esa Melissa de antes. Y yo tenía muchos problemas. Yo era de esas personas que si en el Facebook me escribían algo, yo escribía algo para atrás y esas cosas que eso no se ve bien. ¿Y qué pasa? Cuando Dios empezó a llamarme, Dios me dijo, tú tienes que perdonar. Una vez yo recuerdo, yo estaba orando y comienzo a llorar porque siento en el espíritu que Dios me dice que perdone a una muchacha que me hizo daño, una muchacha que hizo hasta que casi me quitaran mis hijos. Y yo comencé a llorar y yo le dije a Dios, no, ella no. Y ustedes saben que es que Dios, cuando Dios te pide, tú tienes que hacerlo. Tú no puedes decir, yo voy a dar el paso con Dios, pero voy a perdonar 2 o 3. No, tú tienes que perdonar a todo el mundo. Y Dios empezó fuerte porque eso fue antes que me bautizara y Dios me dijo, tienes que perdonarla a ella. Yo lloré con una rabia, hermano. Yo no quería, como una nena chiquita cuando la regañan. Y pasó tiempo y yo, nada. No fue hasta que me bauticé y tenía sueños con esa muchacha. Yo soñaba, porque Dios me habla mucho en sueños, me revela. Y yo soñaba con ella, como que yo le hablaba normal. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo sigo soñando con esta muchacha? Un día dieron un mensaje y yo dije, ok, este es mi momento. ¿Qué pasa? Dios prepara el camino, porque si Dios me dice perdónala o pídele perdón, aunque yo no haya hecho nada, yo tengo que pedir perdón porque Cristo se refleja ahora en mí. Yo no puedo ir a decir, no, pídeme perdón. No. Yo, aunque no haya hecho nada, perdón sí te herí. Porque a veces en el mundo también hemos hecho daño y también tenemos que aprender a pedir perdón. Y cuando yo le escribo a esa muchacha, yo dije, wow, ella me va a insultar para atrás, ya se va a burlar de mí porque ahora yo soy cristiana. La muchacha me dijo, yo estaba esperando por esto para estar tranquila.
La muchacha me contestó tan bonito y me dijo, yo no podía dormir, yo no podía estar así con esto en mi corazón. Y yo le pedí perdón, ella me pidió perdón y al sol de hoy en día que yo evangelizo en las redes, ella le da like a mis mensajes, a los mensajes que yo hablo de Cristo, ella me sigue también y yo digo, wow, papá, como tú eres, como son tus caminos, amén. Entonces tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, porque si no perdonamos y no pedimos perdón, estamos esclavizados a la vida de antes. En Éxodo 16:8 dice la palabra que Jehová les daría carne en la tarde y en la mañana pan. Esto nos enseña algo poderoso. Dios tiene provisión para cada momento. En la tarde les dio carne para saciar su necesidad inmediata y en la mañana les dio pan para comenzar un nuevo día con su provisión. Yo quiero que tú entiendas que el Dios que te liberó de las ataduras de Satanás es el Dios que te va a proveer en medio del desierto. Sí, porque el camino es largo, pero Dios provee hoy y también va preparando lo de mañana. Entonces no podemos afanarnos por el día de mañana. Si Dios nos proveyó el día de mañana, ya Él tiene que tener algo para nosotros, hay que confiar. Amén. Porque tal vez hoy estás en esta tarde en tu proceso, pero ya Dios tiene preparado el pan de mañana para ti. Hoy estamos en proceso, pero mañana Dios tiene nuestro pan. Yo no sé cuánto lo creen. Y esta palabra me llamó muchísimo y me tocó porque antes yo vivía afanada en el día de mañana. Yo sé que muchos no saben mi testimonio, pero hace 3 años atrás mis hijos y yo vivíamos en una casa y nos botaron. Nos botaron de la casa, ¿verdad? Era una casa propia y nos botaron. Y yo no tenía para dónde ir. Yo decía, Dios mío, yo me voy para Puerto Rico, yo no sé qué voy a hacer ahora, yo no puedo, pero ya Dios estaba tratando conmigo en ese proceso. Y de la manera en que Dios empezó a tratar conmigo fue tan bonito porque cuando yo me pasaba llorando todas las noches, desgastada, yo estaba flaquitísima. Yo a veces pienso en eso, yo digo, Dios mío, ¿cómo mis hijos estaban en ese momento? Porque yo estaba ida. Y yo estaba tocando un punto ya que yo no lo veía, pero Dios sí. Y yo comencé a despertarme a las 3 de la mañana, todas las madrugadas a las mismas 3. Y yo empecé hasta a tirarle screenshot al teléfono y yo decía, a las 3 de la mañana. Y yo le digo a mi hermana, ella no es nada de cristiana. Yo le digo, me estoy levantando a las 3 de la mañana todos los días. Y ella me dice, eso es Dios que te está llamando. Ella no es cristiana. Y yo le digo, no relajes con eso. Ella me dice, Melissa, eso es Dios que te está llamando. Y comencé a levantarme a las 3 de la mañana a orar. Yo estaba muy aferrada con esa casa, hermano. Yo no quería soltarla. Yo decía, Dios mío, es que tú me la entregaste. A veces creemos cuando estamos en el mundo que Dios nos entrega cosas, pero no vienen de Dios. Porque eso nos aleja del propósito de Dios. Y Dios me dijo, Melissa, tienes que soltarla. Tienes que soltarla casi. Yo decía, ¿pero qué yo voy a hacer? Comencé a empacar, empecé a hacer caja y dije, bueno, la voy a soltar. Me dolió demasiado. Conseguimos un apartamentito, mis hijos y yo. Ustedes saben que mi hijo tiene autismo y tiene epilepsia. Yo decía, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo sé que el Dios que me está llamando me va a ayudar. Amén. Nos mudamos para ese apartamentito. Dylan estaba flaquito, estaba enfermo. Yo estaba realmente tan ida, bebiendo demasiado alcohol. Oh my God, yo tomaba demasiado alcohol. Y yo era disque feliz cuando yo tomaba y realmente lo que estaba era vacía. Wow, estaba bien vacía porque esas cosas y ese engaño lo hace Satanás, te hace sentir que tú estás bien momentáneamente, pero cuando tú estás entre 4 paredes, que tus hijos no te están mirando, es horrible. Y nos mudamos y cuando nos mudamos para el primer apartamento, Dios me dijo, tú tienes que entregar esa casa, pero yo te voy a dar otra. Hubo un evangelista de Puerto Rico que me escribió y me dijo, llevo días orando por ti. Y hay personas ahora mismo orando por ti que tú no conoces. Y me dio una palabra de Dios tan poderosa y me dijo, tú nunca has sido feliz y Dios quiere tratar contigo.
Y Dios me comenzó a hablar y Dios me dijo, vas a pasar por un proceso, pero yo te voy a entregar tu casa. Yo fui víctima de burla, me hacían burla por las redes, por todos lados, me querían quitar a mis hijos. Yo no soy mala madre, yo soy una excelente madre, yo lo sé. Pero Satanás, Señor, lo reprenda cuando te quiere herir, como sabe que tú te desvives por tus hijos, ahí es que te quiere dar por los hijos. Y pasé el proceso, me bauticé, me casé con mi esposo, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposo, yo no soy cristiana ni me he bautizado, pero yo voy para allá, para que tú lo vayas sabiendo desde ahora, porque Dios me dio una palabra. Y pasamos el proceso y yo estaba desesperada porque mi crédito no subía. Pero Dios me dijo que me iba a dar una casa y yo decía, pero ¿cómo Dios me va a dar una casa si mi crédito está por el piso? Aquí en Estados Unidos sin crédito no te dan una casa. El primer apartamento solamente lo vivimos 2 meses. Vino a la ciudad y le puso un papel chinito y dijo, se tienen que ir. Nos fuimos por un hotel 2 semanas, por un motel 2 semanas. Parte del proceso, en el momento no lo entendía, pero es que Dios no me quería acomodar ahí, porque si me acomodaba, no iba a llegar al propósito de Dios. Amén. Me movieron a otro apartamento, horrible el apartamento, pero yo era feliz. Estaba feísimo, pero yo estaba contenta porque yo estaba viviendo el proceso que Dios me dijo que yo tenía que pasar. Mi crédito comenzó a subir, pero ahora el banco me decía que no. Y yo decía, esa firma no viene del banco, esa firma me la dio papá hace rato. El banco me tiene que dar esa casa. Y fui a varios bancos y una muchacha me dijo, tú necesitarías un milagro porque este año no va a ser. Y yo cogí así mismo, la dejé y le dije a mi esposa, ella quiere ver el milagro, yo se lo voy a mostrar a ella cuando Dios me entregue esta casa. Llegó casi el 31 de diciembre del 2024 y yo dije, papá, es 31 y yo no veo la llave. Yo no veo la llave. El banco no me quería soltar la casa. Ya tenía el crédito, pero ahora era el banco que no me la quería soltar. Hermano, para la gloria y la honra de Dios, el mismo 31 me llama la gente de casa, la mortgage, y me dice, la realtor, y me dice, a las 9:20 que vamos a cerrar el cierre de tu casa. El mismo 31 de diciembre. Para que usted vea que para la gloria y la honra de Dios, quizás alguien cree hoy es 31, hoy no va a ser. Es que papá lo dijo, hoy va a ser el mismo 31 para que tú veas que es a mi tiempo y no al tuyo. Mientras la gente estaba celebrando despedida, yo iba feliz con mi cajita porque yo me iba para mi casa que me la dio papá. Amén. Gracias, Señor. Pero hay una cosa muy importante. A veces Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, pero no es para que carguemos con esa bendición y nos quedemos así callados. Así Dios me dio una casa, ahora la voy a disfrutar y me voy a olvidar del resto. Error. Cuando Dios te entrega algo, Él te da unas instrucciones. Y a mí me dijo muy claro, esta casa te la voy a entregar, pero tiene que ser para testimonio de que fui yo. Amén. No fue el banco, no fue el crédito, fue papá. Amén. Gracias, Señor. Y yo quiero contarle algo muy interesante. Esa casa, cuando el banco no me la quería dar, yo iba a la casa y oraba. Pasaba por toda la casa. Esta casa es mía, en el nombre de Jesús. Yo iba por la casa. Todos los domingos yo iba por la casa. La gente, los vecinos dirán, ella está loca. No, yo no estoy loca. Yo le sirvo a un Dios que me la prometió. Amén. ¿Qué sucede cuando nosotros comemos en exceso? Cuando estamos alimentando la carne en exceso. Nos da náusea, ¿verdad? Porque cuando uno come así como que de más, uno le da náusea, uno le da dolor de barriga, la comida hasta te cae mal. Hay algo que tenemos que entender. El ser humano siempre está alimentando algo dentro de sí. O alimenta la carne o alimentas el espíritu. Cuando alimentas la carne con quejas, con enojo, con pecado, y lo que no le agrada a Dios, la carne se fortalece y domina tu vida. Los israelitas estaban acostumbrados a alimentar la carne, pero cuando Dios los liberó de Egipto, estaban en una especie de dieta, donde iban a tener que aprender a alimentar su espíritu. Y es igual como cuando comes en un fast food o un McDonald's,
que te sube el colesterol, que te comienzas a sentir mal y enfermo. Eso es alimentar la carne en vez de alimentar el espíritu. Es malestar, problemas, tristeza y dolor. Versus cuando alimentas el espíritu, que comienzas a sentirte renovado con fuerza, fe y discernimiento. Y hoy Dios te está diciendo, deja de alimentar la carne, que cuando alimentas el espíritu obtienes salvación y vida eterna. Dios podía darles un banquete de día y noche a los israelitas. Él no tenía que darle una porción por la tarde y una porción por la mañana, porque Él podía darle un banquete ahí mismo, pero no era parte de lo que Dios quería hacer con ellos. Y porque así no se mueve Dios. Y Dios le dio carne en la tarde y pan en la mañana. Dios podía sacarte de la esclavitud de Satanás y darte todo de una vez. Sí, porque Dios puede sacarnos del mundo y nos puede entregar todo de una vez, pero no es parte del propósito de Dios. Tenemos que pasar por un proceso para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando pasamos por un proceso es como dar pasitos de bebé. Ustedes saben que los bebés empiezan a caminar y se tropiezan y vuelven y tratan, pues así. El proceso en el desierto donde Dios nos pone a caminar, nos vamos a caer muchas veces, pero nos tenemos que levantar. Y la intención de Dios de hacernos, de permitir que tropecemos, sí, porque Dios puede hacerle que no tropecemos, porque Dios es poderoso, Dios lo puede hacer todo, hermano, pero es que no es la manera en la que Él se mueve. Si tú no aprendes de los tropiezos y de las caídas en el desierto que tú pasaste, cuando venga Satanás a zarandearte de nuevo, tú no vas a poderlo discernir. No vas a poder ver el camino en el que Dios te quiere hacer pasar. Santo Dios. Entonces los israelitas murmuraron que en Egipto tenían las ollas llenas de carne y que podían comer hasta quedar satisfechos. Ellos preferían comer donde los tenían esclavos, pero con la barriga llena. Y eso no sucede, eso sucede con las personas también. Aunque saben que no están alimentando el espíritu, pero están alimentando la carne, ahí se quieren quedar cómodos. Cuidado con la trampa que te pone Satanás durante el proceso en el que te encuentras. Porque cuando estamos en medio del proceso, porque cuando estamos en medio de la prueba, la cual permite Dios para glorificarse y acercarnos más a Él, es donde Satanás comienza a temblar y comienza a zarandear tu vida y a ofrecerte cualquier cosa de la que tú estás careciendo en tu desierto. Porque Dios nos hace pasar por el desierto y quizás ahí tus finanzas comienzan a bajar. Quizás te falta alimento. Quizás perdiste el trabajo. Y ahí empieza Satanás a querer meterse en tu vida y te voy a ofrecer, tienes un trabajo. Mira, aquí hay comida en abundancia de una vez para sacarte de la prueba en la que Dios está permitiendo que tú estés, para hacerte el camino más fácil. Pero yo quiero que tú entiendas, ¿a precio de qué? ¿Qué es lo que me quiere ofrecer Satanás en el mundo? ¿A precio de qué? ¿Para hacer qué? Eso es mentira del diablo. El que me llevó al desierto es el que va a saciar mi sed. El que me llevó al desierto es el que me va a proveer el agua y es el que me va a proveer el alimento que yo necesito. Sí, porque si Dios nos permitió pasar por el desierto, ya más adelante Dios no tiene lo que nos falta ahora, Dios lo va a tener y en abundancia. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen. Dice la palabra en Éxodo 15:27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Ellos se estaban quejando que no tenían agua y se estaban quejando demasiado, pero Dios seguía proveyéndole en el camino. ¿Por qué es importante el proceso? De igual forma, todo proceso trae consigo un aprendizaje del maestro, porque Dios nos enseña primeramente a depender de Él y también nos enseña a identificar la trampa de Satanás. Cuando sabes que caminas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, caminas con discernimiento. Y el discernimiento es algo que se adquiere orando, buscando la presencia de Dios. En resumidas, llevando una vida espiritual agradable ante los ojos de Cristo.
El discernimiento primero se pide y Dios lo da a quien lo busca. A veces en el camino no aprendemos a discernir cuando viene una trampa de Satanás porque no estamos pidiendo discernimiento. Amén. Cuando oramos y pedimos dirección, el Espíritu Santo comienza a guiarnos. Tenemos que aprender a pedir dirección a Dios, porque vamos a estar caminando con Cristo, pero vamos a estar tropezándonos muchas veces porque no le pedimos a Dios que nos guíe. Amén. Y cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento y comienza a guiarnos, tú puedes identificar las trampas de Satanás y en medio del proceso comienzas a perder la fe. Y ahí tú sabes, cuando tú en medio del proceso comienzas como que a sentirte ahí un poquito débil de la fe. Y si tú tienes el discernimiento de Dios, tú te pares y dices, mentira, diablo, que ya yo sé por dónde tú vienes. Yo no estoy débil en la fe, yo estoy fuerte y yo voy para adelante. Pero cuando tú no tienes discernimiento, tú te empiezas a sentir triste y viene la depresión y vienen todas esas cosas y tú ahí como que te quedas. No, tú tienes que pararte y empezar a orar y empezar a reprender todo lo que se mueve en la atmósfera. Satanás, que lo reprendemos en esta noche, porque él camina. Porque Jesús camina conmigo, es el Dios que restauró mi vida, que se llevó mis lágrimas. Es doctor por excelencia, porque cuando estamos en medio de la prueba vienen todas esas dolencias y que si tú te sacas sangre y te dicen que estás enferma, tienes esto, mentira del diablo Satanás, porque es que Dios es doctor por excelencia, es el Dios que provee. En medio de la escasez, el que cuida mis finanzas. Sí, porque si me vienes a atacar por mis finanzas por ahí tampoco me vas a atacar porque mi padre es el dueño del oro y la plata. Tú tranquilo que yo sé dónde yo estoy. El que me sacó del mundo que me tenía esclavo, así como sacó a los israelitas y los liberó. Así te sacó a ti y a mí de las ataduras del mundo para que sigamos predicando el evangelio y hablándole al mundo del poder y del amor de Dios, sobre todo la restauración y la salvación. En esta noche, ahora que todos estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí con un propósito. Estamos hablando de los israelitas, pero también tenemos que saber que hoy en día tiene que haber un Moisés y un Aarón que vaya y haga lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Que también podamos ser ese instrumento para liberar a los que están esclavos todavía. ¿Cuántos aquí fueron rescatados de la esclavitud del mundo y de las ataduras de Satanás? Y por eso hoy estamos aquí. Ahora tenemos que ser como Moisés y ir a liberar a los que aún siguen atados a la mentira allá afuera. Necesitamos más Moisés y Aarón en estos días. Quizás te sientas como Moisés cuando Dios lo llamó y digas, ¿quién soy yo para ir y hablarle a las personas? Ay, Jehová, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en habla y torpe en la lengua. Y aquí es donde yo vengo y les digo que si Dios nos bendijo a nosotros, nosotros tenemos que bendecir a otros también. Y tenemos que ser de instrumento. Porque así como llegaron personas a darnos un mensaje de Dios, hay personas allá afuera esperando un mensaje de nosotros. Amén. Y en esta noche, ¿verdad? Para culminar, quiero mostrarles una demostración. No importa cuánto el mundo te haya contaminado y lo que tú hayas vivido y lo que hayas hecho. Eso es cosa del pasado, ya Dios te limpió. Ahora tú estás como esta agua, transparente. Ustedes saben que en el agua, si tú te puedes parar de frente en la playa o en el río, no sé, se puede reflejar como tu rostro. Tienes que estar así para poder reflejar a Cristo en ti. Amén. Cuando Dios toca tu vida, Él limpia lo que estaba sucio y lo restaura, lo que estaba dañado y devuelve la pureza que parecía perdida. Ok, aquí esto es una demostración de cuando estábamos en el mundo. Miren qué negro y qué oscuro estábamos cuando estábamos en el mundo. Eso cuando Dios, ¿verdad? Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando dejamos
ya estando limpios, purificados, limpiados, rescatados de las ataduras de Satanás. ¿Qué pasa cuando permitimos que el enemigo entre a nuestras vidas, que nos juntemos con gente que no nos ayuda a acercarnos a Cristo cuando ya estamos limpios? Empieza a pasar esto, hermano. De poquito en poquito, tu espíritu se va poniendo oscuro porque empiezas a alimentar la carne. Y si seguimos permitiendo esto, vamos a volver atrás. Y entonces ahora, ¿cómo podemos purificar eso de nuevo? Tenemos que volver a los pies de Cristo y pedirle perdón a Dios y buscar presencia. No podemos permitir, mi alma te adora, Jehová. Cuando Dios toca tu vida, Él limpia lo que estaba sucio, lo restaura lo que estaba dañado y devuelve la pureza que parecía perdida. Hoy Dios no está buscando vasos perfectos, está buscando vasos dispuestos a ser limpiados. Amén. Todos estuvimos así antes, y el que sienta, que no sé quién en esta noche sienta, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no importa que tú te sientas así, porque así estuvimos todos antes de llegar a Cristo. Amén. No te sientas inmerecedor o inmerecedora de lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque todos pasamos por este proceso, pero lo importante es que Dios nos restaure y nos limpie y nos purifique. Así que si hay alguien en esta noche que desee que su vaso sea purificado con el amor de Cristo, que sean perdonados tus pecados, que tú puedas aceptar a Cristo como tu único Salvador, no dudes en pasar al frente, que yo estoy segura que mis pastores van a estar orando por ti, pero no te vayas así ante el mundo. No salgas así de la iglesia en esta noche. Amén. Que Dios les bendiga y hasta aquí mi parte.